Bien, empezamos en esta segunda parte del programa, ya la entrevista con el mayor del ejército peruano, Antauro Humala Tazo, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios de Vez Cable, como lo ve en su pantalla, para poder conversar sobre esta situación de la coyuntura política nacional y además, por otra parte, sobre lo que son sus aspiraciones políticas con miras al próximo proceso electoral. Señor Humala, ¿qué tal? Qué gusto. Mucho gusto. Para todos. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo va la situación en el sur del país con su recorrido que viene haciendo? Bueno, hace 4 meses todavía he estado preso. Ni bien salí de libertad, emprendí un recorrido de mítines por el sur, toda la región sur, toda la región centro, macrosur, macrocentro. Quedó todavía pendiente el norte, porque tuve que regresar, interrumpir todas estas giras por los sucesos que provocaron la defenestración de Castillo y la ascensión de Boluarte. Su excarcelación para muchos ha generado un problema que incluso se decía que iba a ser un aliado, un baluarte de Pedro Castillo y que con eso se consumaba una alianza política que a usted le iba a dar mayor presencia mediática. Bueno, nosotros tenemos presencia antes de Castillo, con Castillo y después de Castillo, el enocacerismo. No necesitamos de Castillo para tener presencia. Sin embargo, obviamente siendo nacionalistas como somos, tenemos muchos puntos de coincidencia con la izquierda. Porque en el Perú está yuxtapuesto clase y etnia. Se es pobre porque se es cholo y se es cholo porque se es pobre. ¿Castillo era de izquierda? ¿Castillo era de izquierda? Se supone. Postuló por un partido de izquierda. Porque Cerrón dijo que ya no era de izquierda, era un gobierno de derecha. Un gobierno de derecha, un gobierno que estaba más ligado a Estados Unidos, al imperialismo yanqui. Es que hay que comparar, pues. Podemos decir eso de Keiko, lo que dice Cerrón, podemos decir eso de Cosito, de Kuczynski, pero de Castillo, no creo. Castillo, eso sí, era inepto, pero llegó al poder con el partido de Cerrón, de Vladimir, que es marxista-leninista. Entonces, en teoría, era un partido revolucionario. Ahora, que ese partido nunca pensaron que iban a pasar la valla, y que esto se dio por circunstancias especiales que se han dado en el Perú, que son 4 factores, ¿no? Que son el COVID, la pandemia, la Bajato, la constitución de Montesinos y Fujimori que produce solamente presidentes delincuentes, y la invasión del lumpen laboral venezolano. Entonces, esos 4 factores han enervado, han hecho un cóctel molotov en la mente de la población peruana, y eso ha tenido un explosivo o con la caída de Castillo, todo eso ha aflorado, ha sido un catalizador. Entonces, ahora estamos viendo todas las banderas: cierre del Congreso, adelanto de elecciones, renuncia de Boluarte, asamblea constituyente. Entonces, la cuestión, yo creo que el periodismo lúcido y los políticos lúcidos deben estudiar esta situación y ver cuál es la secuencia correcta. Porque el problema es la secuencia, ¿qué es primero? Entonces, obviamente hay una furia popular acumulada, no de ahorita, sino se ha acumulado de antes. Claro, y hay una furia popular acumulada en el sur del país, sobre todo. Exacto. Donde hay mayor resentimiento sobre la clase política, el status quo que existe en el país. Y también porque hay mayor identidad. Y porque también hay mayor nivel de abandono. Y es allí donde usted también está un poco apuntando, lo que hizo Castillo. Mire, la izquierda antes de Castillo, antes del enocacerismo, perdón, el sur, antes de la izquierda, antes del enocacerismo, siempre ha sido la región de vanguardia en el país. Es más, si tú lees la historia, las grandes rebeliones de la época han sido en el sur: Tupac Amaru, Pumacagua, los hermanos Angulo, etcétera. Entonces, son regiones reaccionarias. Es que yo creo de que hay más identidad ahí, hay más identidad étnica, porque también estamos viendo de que somos un país mestizo, pero antiguamente, tú eres muchacho, pero hace 20, 30 años la sociología criolla hablaba de la mancha india, y la mancha india eran las regiones del sur. Entonces, ahora ya han dejado de hablar de la mancha india porque ya la sociología ha pisado más tierra, pero yo considero de que es el eje de la identidad nacional histórica el sur del Perú. Entonces, porque somos un país de estirpe tahuantinsullana, es por eso que relacionan con Bolivia, con Evo Morales, pero Evo Morales no tiene nada que hacer. Siempre ha habido una comunidad étnica, cultural entre el norte de Bolivia y el sur del Perú, y estamos viendo en las guerras de la Confederación Peruano-Boliviana en el siglo XIX, eso se afloró. Ahora yo creo que la derecha, que siempre es retrasada en el Perú, bruta y achorada, está creando fantasmas, porque cree, primero, Sendero Luminoso atribuye estas protestas a activistas de Movadete, Sendero Luminoso, y ellos nunca tuvieron
fuerza para movilizar masas, ¿no? Entonces esto es difícil de entender para mucha gente. Están también echándole la culpa que han entrado los bolivianos. Tampoco. Ya. El sur peruano siempre ha tenido su personalidad revolucionaria. Sí, eso No sí, necesita históricamente sí, influencia eso es cierto. externa. Acá no hay Movadez ni Evo Morales. Acá es el mismo pueblo. En cada sector, en cada distrito, en cada provincia hay un líder local. Ya, ahora, tú ves el TikTok, ves estas cosas. Hay 50.000 liderillos y hay un solo programa. Entonces no hay una cabeza visible de toda esta protesta. Es el pueblo que ha aflorado a protestar. Ahora, usted dice que la derecha es bruta y chorada, que es la forma como se califica a esta facción de ideología política en el país, y que Castillo es un inepto. Pero que si Castillo era de izquierda y la derecha es bruta y chorada, ¿qué es la izquierda entonces? Bueno, Toledo era de derecha y era un inepto también. Supuestamente de centro, Toledo. Entonces, yo creo de que acá el pivote de la política en el Perú se ha desplazado más a la izquierda. En la época del globo neoliberalismo, en los años 90, con el bluff de las privatizaciones, del globalismo, de la caída del muro de Berlín, y con Fujimori, el eje el pivote de la política peruana estuvo muy a la derecha. Yeah. Acuérdate que Alan García se consideraba de centro izquierda, Toledo de centro izquierda, ¿no? Ahora, con esos 4 factores que te dije antes, que son pandemia, lavajato, constitución antinacional, invasión laboral del lumpen venezolano, todo eso ha contribuido para que el pivote de la política retorne a su sitio epicéntrico central, y ya ahora sean potables todos los movimientos de izquierdas que antes no lo eran. No me está respondiendo la pregunta. Dime. Si la derecha es bruta y achorada en la forma de gobernar, no resolvió la crisis del país, y usted dijo que Castillo era de izquierda, al menos por ese partido llegó, pero también califica de inepto a Castillo, entonces la izquierda, ¿qué cosa es? ¿Porque la solución a los problemas del país representa a la izquierda? No. Si la derecha nunca representó la solución. La derecha fracasó históricamente. Sí, y la izquierda con Castillo también. En 1 año y medio se puede comparar con Susana Villarán también, en Lima. Susana Villarán es lo que se llama la izquierda caviar. La izquierda que ya abandonó las banderas legendarias de la lucha de clases, de la solidaridad con los pobres, para reemplazarlas por las siglas LGTB. Yo no creo que eso sea izquierda. ¿Y Castillo qué izquierda es? Castillo, yo creo que él se sabe, por el periodismo lo ha revelado, que él fue postulante por Perú Posible, de Toledo. Hace como 10, 15 años. O sea, si hay que calificar a Castillo, dudaríamos que es de izquierda. Simplemente él aceptó la invitación de Perú Libre, que no tenía idea de que podía pasar la valla electoral, ¿no? Y no tenía cabeza visible, y ponen a un dirigente sindical, que era Castillo. Pues yo estoy seguro que Castillo en su cabeza no tiene cultura política. ¿Y qué error cometió Vladimir Cerrón, una persona formada políticamente, hasta ideológicamente en Cuba, de fallar en elegir a quién va a ser su carta visible para la plancha presidencial? Al elegir a alguien que no es ideológicamente, doctrinariamente formado en la izquierda. Bueno, quizás es la carencia de cuadros que tiene la izquierda, supongo yo, porque yo no soy de izquierda. Y sin cuadros, ¿qué hacemos con ideologías políticas? Es que si la derecha es bruta y achorada y la izquierda no tiene cuadros, ¿qué hacemos? El nacionalismo, pues. La izquierda de los partidos políticos en el Perú se origina con las luchas intestinas entre pizarristas y almagristas. Yo hago un paralelo, entonces yo digo, bueno, la derecha pizarrista, la izquierda almagrista. Han fracasado en el Perú. ¿Qué queda? El etnonacionalismo de Mancoinca, que estaba refugiado en las selvas de Vilcabamba. ¿Son derecha o izquierda ustedes? Nosotros nos regimos por coordenadas de globalismo, nacionalismo, no por derecha e izquierda. Yo te pregunto, en el nudo gordiano de nuestra historia fue el encuentro de Cajamarca entre Pizarro y Almagro. Ese nudo, ese choque de civilizaciones, ¿se explica mejor del punto de vista de derecha e izquierda o de choque de civilizaciones? Choque de civilizaciones. O sea, globocolonialismo versus etnonacionalismo. Pero claro, para que la gente un poco entienda por qué hablamos derecha e izquierda. Porque básicamente sobre eso podría girar el estilo del gobierno de una persona. Derecha, capitalista. Izquierda, más socialista. Algunos en el extremo, el comunismo, que eso es lo que se temía con el tema de Pedro Castillo. ¿Usted de llegar a la presidencia, qué tipo de gobierno propondría? Ninguno de los dos. Porque entonces, ¿cuál es la ideología del nacionalismo? Entiendo que el nacionalismo también lo abrazó su hermano. Mira, el nacionalismo en el Perú, el primer gobierno nacionalista fue de hace 50 años el general Juan Velasco Alvarado. Que fracasó y fue dado golpe de Estado por Morales. No creo que haya fracasado.
En 7 años... La gente se levantaba en protesta. Usted está confundiendo a Velasco con Morales Bermúdez. Velasco nunca tuvo una protesta en contra, salvo el 14 de febrero, que fue armado por la CIA. Morales Bermúdez, que sucede a Velasco porque lo traiciona, le da un golpe de Estado, fue golpeado por un paro general total. En ese tiempo había sindicatos en el Perú y eso provocó la Asamblea Constituyente del año 79. Sí. Entonces, yo no creo que Velasco haya fracasado, simplemente fue traicionado. Fue un proyecto nacional que en 7 años era imposible que madure. Pero hasta ahora estamos viendo la reforma agraria. Hasta ahora está la reforma agraria vigente. Reforma agraria que Castillo no consumó con su segunda reforma. Pero vamos a lo que le preguntaba. Era un payaso, pues, al lado de Velasco, pues, la verdad. O sea, Castillo era un payaso. Al lado de Velasco. Y no solo al lado de Velasco. O sea, a lo que yo voy. Yo defiendo a Castillo políticamente. ¿Por qué lo defiendo políticamente? Porque yo lo he dicho claramente. Moralmente no lo puedo defender. Pero defiende un payaso. Por eso. Defiende a un inepto y a un payaso. Déjeme explicar. ¿Por qué lo defiendo políticamente independientemente de quién sea? Porque es la primera vez en medio siglo que una opción popular, por lo menos en el papel, llegaba al poder. Y esa opción popular llegó y fue un objeto de una ofensiva nunca vista por la derecha, que desde el inicio desconoció su triunfo. Ahora bien, hay responsabilidad, como tú le insinúas, por supuesto que la hay en la ineptitud de Castillo y en la ineptitud de Perú Libre. Por supuesto que yo lo reconozco. Pero eso nos hace a nosotros, a los nacionalistas, convencernos más que la opción no es ni la derecha pizarrista ni la izquierda almagrista, sino el nacionalismo que históricamente en ese paralelo podríamos referenciar como la opción de los incas de Vilcabamba, que en 500 años de república, ya sea virreinal o republicana, solamente una vez accedido al poder durante 7 años con Velasco Alvarado. Pudo haber sido otro intento ahora con Castillo, pero fracasó miserablemente. Entonces, ahora estamos viendo una situación de definición. Para mí lo que está pasando en el Perú es una situación histórica de definición del país que apunta a una refundación republicana, porque esta situación no es un problema inherente específicamente a la situación de Boluarte provocada por la defenestración de Castillo. No, ese no es el problema, ese es un epílogo de un problema más grande que es un tercio de siglo de presidentes delincuentes, lavajatistas, fujiconstitucionales. Y en ese sentido, señor Antauro, ¿qué es lo que usted plantea de llegar a la presidencia en esa posibilidad que tiene? Primero, yo creo que ahorita tan importante como el adelanto de elecciones inmediato es el referéndum en pro de una asamblea constituyente. Yo creo que eso es primordial y yo creo que el que esté en el gobierno, sea quien sea, Boluarte, William, Castillo, Perico, Los Palotes, si quieren acelerar el retorno a una paz social, tiene que no solo adelanto de elecciones inmediatas, como te he reiterado, sino la convocatoria a un referéndum pro asamblea constituyente. Yo creo que eso bajaría bastante las aguas. Entonces, cuando tú me preguntas qué haríamos nosotros, claro, nosotros coincidimos con las banderas de la izquierda como nacionalistas en una asamblea constituyente, porque es parte del pacto social de la nueva república. Y ahí nosotros ya hemos proclamado que son 10 puntos que aplicaríamos, empezando por fusilamientos de presidelincuentes, renacionalizar todo lo extranjerizado, asamblea constituyente, obviamente, instauración, ¿no?, de una asamblea constituyente, pero en el interín hacer regir no la constitución de Fujimori y Montesinos, que produce delincuentes, sino la constitución del año 79 en función del artículo 307. Sí, del año 79, porque es la anterior, es la que sigue. Sí. No es un capricho mío, es la que sigue, es la que corresponde. Sí. Porque la constitución de Fujimori y Montesinos, que ha provocado casi medio centenar de muertes, porque en el fondo es eso, ¿no? Nadie la firma. La firma de la japonesa Patria Fujimori fue retirada. O sea, es un documento como este papel, nadie lo firma. El Congreso retiró la firma de Alberto Fujimori. Entonces, es un documento írrito. Es un documento írrito. Pero termina surgiendo de una asamblea constituyente, de un Congreso Constituyente democrático. Pero la promulgó un presidente japonés y de Patria, y después que huyó el japonés huyó al Asia, el Congreso retiró su firma. Pero existe la Constitución. Existe, pero sin firma. Existe. Entonces, no, es un documento que no firma nadie. Y eso está provocando la desgracia del país. Entonces, a ver, ¿cuál es el problema de la Constitución? ¿Y el por qué es que es tan imperante hablar de una nueva Constitución? Porque el modelo ya no puede funcionar en los hechos. Pero estos tiempos dan para regresar a la del 79.
El contexto social de esos tiempos muy buena tu pregunta, muy buena tu pregunta. Yo no estoy diciendo, y gracias por hacerlo porque quiero aclararlo, primera vez que lo voy a aclarar, yo no estoy diciendo que vamos a retornar la Constitución del 79 para siempre. Estoy diciendo lo siguiente, y quiero que el público me entienda bien. Si esta es una Constitución del año 79, del año 93, la de Fujimori y Montesinos, que es la actual, y la firma, para que un documento tenga validez, tiene que estar firmado. No está firmado, fue retirada la firma porque este señor huyó. Entonces este documento ya no tiene validez. Y si no tiene validez, ¿qué sigue? El anterior. El anterior es el año 79. El año 79. Y tiene un artículo 307 que es el último. Y en ese artículo uno se puede amparar para castigar a todos los golpistas hasta ahora. Entonces lo que yo digo es, convoquemos una asamblea constituyente y una vez que esa asamblea constituyente comienza a funcionar, comienza a regir, va a tener que trabajar un año hasta dar lo que ha parido, la nueva Carta Magna, el nuevo contrato social. Regresando a la del no, 79. Ya, no, claro. O sea, regresar a la 79. Pero a lo que yo voy a decir, en ese año que va a trabajar en la Asamblea Constituyente, ¿se rige por la Constitución 79? va a regir? Por supuesto, porque la otra es delincuencial y nadie la firma. Entonces ese año tiene que regir la anterior. Claro, es que nadie la firma es una forma diferente de decir que retiraron la firma, porque realmente pusimos la firma y el Congreso pero fue quitó su retirada, firma, pero en su momento había sido firmada. Pero en su momento ya fue retirada hace 22 años. Hace 22 años no tiene firme ese documento. ¿Y por qué esa ha Constitución? producido 5 presidentes que están presos por delincuentes. Sí, pero ¿por qué esa Constitución termina siendo presa de cuestionamientos? ¿Porque surgió de un golpe de Estado? No solamente por eso, sino principalmente por... Al árbol tú lo conoces por sus frutos. No estoy defendiendo la Constitución del 93, quiero entender un poco su lógica. No, yo lo entiendo muy perfectamente, esa es tu línea. ¿No? Pero al árbol se conoce por sus frutos. Ya. Todos los presidelincuentes que ha parido en 33 años de esta Constitución, todos son presidelincuentes, todos están presos, suicidados. ¿El problema es la Constitución? Pero, ¿O la calidad de políticos que elegimos? Mira, yo no creo que el problema en el Perú sea de fusibles personas, posiblemente es del sistema, toda la instalación está quemada. O sea, no es un problema tanto de personas, el problema es sistema. Yeah. Entonces yo te digo, una Constitución írrita, porque es un documento papel higiénico, cuyos presidentes, sin excepción, en 33 años, todos están presos, suicidados, o fugitivos, o por retornar a la prisión, inclusive de derecha o hasta de izquierda como Castillo. ¿Y con la del 79 no iba a pasar lo mismo? Bueno, el año esa Constitución ha durado casi 15 años y no ha tenido ni un militar preso, ni un presidente preso. Claro, porque en su momento Alan García se escapó. Bueno, y Alan García gobernó con la del 79. Y Alan García mandó a la quiebra al país. Y Alan García fue acusado de corrupción. Si Alan García mandó tanto a la quiebra del país como está ahora. Pero Alan García gobernó con la del 79. Sí, gobernó con la del 79. O sea, ahí caemos en lo mismo, ser Humala. El problema no es la Constitución, es el político. No, pero la Constitución del año 79, que fue promulgada por Belaúnde Terry, nunca fue retirada la firma de él. Yo estoy dando casos. No, esa es otra cosa. No, esa es lo que voy. Y además, la del 79, para cerrar la idea, la del 79 también surgió de un golpe de Estado. ¿O no? No, ¿por qué? Velasco dio el golpe a Belaúnde. Morales a Velasco. Pero Morales no fue el golpista, fue Velasco. Morales traiciona a Velasco. Pero fue un golpe de Estado porque Morales asume la presidencia. O sea, la del 79 y la del 93 surgen de un golpe de Estado. Mira, lo que te voy a decir es lo siguiente. La del 79 tuvo una participación de un tercio de bancadas izquierdistas. La izquierda logró un tercio del electorado y eso bastó suficiente para que el producto final, que fue la Constitución, tuviera un sesgo soberano. En verdad la Constitución del 79 no es la divina panacea, es de tendencia derechista, pero tiene candados nacionalistas que hubieran impedido la privatización, la extranjerización, la chilenización de todas las joyas de la abuela, que fue el Estado empresario que dejó Velasco. Aeroperú, Petroperú, Cierro Perú, Centromin Perú, Pesca Perú, un Estado poderoso. Sí. Ahora todo se extranjerizó. Aeroperú, Lanchile, Hierro Perú, Shogun, Marcona. ¿Usted regresaría a eso? Yo prefiero Entel Perú que Telefónica del Perú. Yo pregunto, con la Constitución globo neoliberal no tenemos presidentes delincuentes, no tenemos lavajatistas, no tenemos tanto, que la Constitución de Fujimori en Montesinos dice que non plus ultra es el inversionista extranjero, porque nosotros somos casi animales de granja, que si no viene un gringo con plata, morimos de hambre, inanición.
Pero los grandes inversionistas son grandes delincuentes. Estamos viendo los lavajatistas, AMPA extranjeras, alias lavajatistas. Entonces yo te digo, el modelo neoliberal amparado en la Constitución de Fujimori y Montesinos, en los hechos ya no funciona. Todas las minas están paradas. El sur está parado. Pero está parado porque hay protestas. Está parado porque la gente se levanta. ¿Y por qué hay protestas? Porque se le ocurrió a alguien de la charla de la mañana levantarse. Para muchos hay ONGs de izquierda que están detrás de la protesta para que puedan lucrar económicamente. Bueno, yo creo que es la misma gente que tiene poco cerebro y que dice que todo lo maneja Sendero Luminoso o que todo lo maneja. Yo no le estoy diciendo del Sendero Luminoso. No, digo por ti. Yo he escuchado eso lo he escuchado, lo he leído, lo veo en Willax. Tú estás. No es tu posición. Yo sé que tú estás pidiendo una posición que tiene Willax, que tiene Expreso, que tiene la derecha más rancia en el Perú. No, yo le digo, el tema de las mineras, ¿por qué están paradas? Porque hay protestas. La protesta, ¿por qué? Para muchos la promueven las ONGs de izquierda para que capten fondos y ganen económicamente dentro de la SUSAR, a la población. Quizá, no voy a defender a esos sectores si existen, en todo caso serían lumpen de izquierda. Yeah. En todo caso, si existieran, serían lumpen de izquierda. He escuchado, no conozco a ninguno. Yeah. No conozco a ninguno. ¿Abogados que se van a las poblaciones mineras, por ejemplo? Yo sé que hace como 3 años tuvieron 2 hermanos abogados de Abancay que se fueron a las Bambas, al corredor minero, estuvieron en el Chavo de Huacho e hicieron que la comunidad por vez primera arrinconara a la minera y le cobrara adeudos. Eso fue atacado por la prensa derecha como si esos abogados eran extorsionadores. Y esos abogados no eran extorsionadores. ¿Qué eran entonces? Eran abogados que buscan a un defensor, que no es una persona particular, sino una comunidad. Yo pienso que todos los abogados, en vez de estar lotizando los cuadrados que hay en el Palacio de Justicia, vayan a las comunidades y definan tanta injusticia que hay. Todo el mundo está en Lima. ¿Usted ha conversado con Hernando de Soto sobre el tema minero? Sí. ¿Y qué hemos conversado. Porque Hernando de Soto tiene una interesante propuesta en el tema minero. Sí, lo estudié. Que es básicamente darle mayor empoderamiento a las poblaciones campesinas sobre la riqueza minera. Sí. Sí, lo escuché, hacía la comparación de la botella a la tapa, que la tapa era del Estado y el líquido. Bueno, el problema es que Hernando de Soto a todo le quiere poner título de propiedad, ¿no? Quiere individualizar. ¿Y qué haría usted? Bueno, yo estoy de acuerdo al título de propiedad, pero comunal, de la comunidad. Porque si individualizamos, esa comunidad termina siendo devorada uno a uno por la minera. Y lo que ha pasado no solo acá, pasa en todo el sitio. Entonces, lo que De Soto no acepta es que la comunidad tenga una propiedad comunal, ¿no? Entonces, esta es cuestión de diferencias. Ya, ¿y usted coincide con lo que hizo, por ejemplo, Evo Morales con el tema de las empresas privadas? Tener mayor participación del Estado y dejar un porcentaje menor a las empresas privadas para que no dejen. A mí me parece que esa sociedad público-privada que también se da en el Perú está muy bien. Algunas concesiones. No, yo estoy totalmente de acuerdo con las acciones públicas privadas. Pienso que eso no es monopolio de los gobiernos de izquierda, también lo hacen gobiernos de la derecha. Sí, por eso le preguntaba, ¿qué haría usted? Porque se nos dice, un poco recordando, emulando lo que hizo en su momento Velasco con las empresas peruanas, que fueron un significado de orgullo nacional en su oportunidad. Por supuesto. Y que Alberto Fujimori terminó rematando la precio de pesetas. ¿Usted qué haría? ¿Recuperaría la ideología de Velasco o haría la de Evo Morales con el tema de las APPs en Bolivia? Ya, el quinto punto de nuestro programa es renacionalizar todo lo extranjerizado. ¿En qué sentido? Empezando por todo lo chilenizado. ¿En qué sentido? Escrito material. Por ejemplo, Telefónica del Perú la pensamos estatizar y que sea otra vez en Tel Perú. Por supuesto que sí, claro que sí, ¿no? Todas las empresas, digamos, energéticas, ¿no?, que están en poder de conglomerados empresariales chilenos principalmente, los tenemos que nacionalizar, estatizar. Ahora bien, la nacionalización teóricamente también puede darse en versión privada, no solo en versión estatal. Por decir, si yo soy gobierno de Inglaterra y quiero privatizar o quiero nacionalizar Sedapal de Londres. Que no hay Sedapal en Londres. No, el equivalente, o sea, el río Támesis, como hay dos maneras, ¿no? O el Estado inglés lo administra o lo nacionaliza privadamente. Empresarios ingleses de pura cepa hacen un consorcio y administran Sedapal de Londres. Pero acá el problema es que no tenemos tantos empresarios con fuerte capital, digamos 5.000, 6.000 millones de dólares en el bolsillo, al menos que sean narcotraficantes, como Fernando Ceballos, ¿no? Entonces, como no tenemos esos empresarios que tienen buena billetera, se recurre a empresarios brasileños como Lavajatista, que son unos estafadores. Entonces, eso es peor. Entonces, mientras no tengamos un empresariado fuerte y patriota, el Estado tiene que suplir. Por eso que la nacionalización inicialmente, y eso pasó con Velasco, tuvo que hacerlo el Estado.
Pero si hubiera habido un Quispe, un Mamani, un Condori con $1.000 millones, seguramente compraban Sedapal y hacía un consorcio. Pero no tenemos eso todavía. El caso Petroperú. El gobierno el gobierno de Pedro Castillo terminó inyectándole $8.000 millones de capital para Petroperú, pero no funciona. Bueno, con el globo neoliberalismo, toda empresa estatal está destinada al sabotaje, al fracaso y a la calumnia. ¿Y eso no pasaría con su gobierno? No, porque nosotros no somos globo neoliberales, nosotros somos nacionalistas. Y obviamente el nacionalismo se resume en 3 palabras: lo peruano ante todo. ¿Y el nacionalismo o los nacionalistas que están con usted son cuadros técnicos probos adecuados, como no pasó con Perú Libre, como no pasó con Cerrón, que eligió mal a su candidato presidencial, para garantizar que estatizar va a ser una buena fórmula económica para el país? Claro, había un político que ya murió, Bedoya Reyes, que decía: a los técnicos se les alquila, ¿no? Lo principal es tener la decisión política, y nosotros la tenemos. ¿No? ¿De dónde saca la gente que lo maneje? Mira, yo creo que está en las universidades. Por ejemplo, un gobierno, quiero los mejores técnicos en hidrocarburos, me voy a la uni, me saco los primeros puestos. O sea, tenemos materia gris. Y son peruanos, ¿eh? En la uni, en las universidades, salen los primeros puestos a taxear o a emigrar al extranjero. La uni que gana competencias internacionales como el de la NASA. Por supuesto, o sea, a lo que voy, nosotros tenemos materia gris muy buena, de sobra, sino que no confiamos en ella, y como acá, hasta en eso, traemos extranjeros para que nos asesoren, obviamente los nuestros tienen que irse a taxear. Entonces, eso es antipatriota. Entonces, obviamente, para nosotros que no somos de izquierda ni de derecha, nacionalismo puro, ¿no? Primero lo peruano, ante todo. Nos va ganando el tiempo, pasó rápidamente volando el tiempo. ¿Usted siente que esta coyuntura social política le ganó la fiesta? Porque entiendo que usted estaba preparando una marcha, gran marcha para el mes de marzo. Sí. ¿Se le adelantaron? Mira, la gente piensa que yo he estado libre, que nunca he estado preso. Yo salgo de la prisión. Hace 4 meses estaba todavía entre rejas y cadenas. Pero usted no calculó lo que está pasando en estos momentos. Es que he estado, no seguro, es que como he estado 3 años encapsulado, he estado bajo tierra, porque paradójicamente mi peor prisión fue con Pedro Castillo. Y que decían que lo iba a indultar. No me indultó. Salí porque me comí la cana. Entonces, no, te digo que no creo que sea una persona mala. Para mí Castillo no es malo, pero es inepto. Y al ser inepto nadie le hace caso. Entonces conmigo los carceleros se mostraron más carceleros, más crueles. Entonces yo he salido y lo primero que hice es emprender una gira al sur. Y ahí proclamamos las consignas que están ahora: Asamblea Constituyente, cierre del Congreso, etc. Y justamente donde los mítines fueron más apoteósicos, Ilave, Abancay, Huanta, Chala, es donde la protesta fue más contundente también. Entonces, para mí es una satisfacción, porque el mensaje lo oímos acalado. ¿Y por qué no se suma la protesta? Yo tengo 2 protestas que me han costado: la primera 18 días de cana, y la segunda 18 años de cárcel. Tengo casi 60 años. No he visto a mi familia. Tengo un hijo que se me murió en prisión. Mi madre también se murió en prisión. Sí. ¿No? Entonces, carajo, ¿no quieren que viva? Yo ya di mi cuota, mis enocaceristas están en la protesta. El pueblo que proteste como le gusta protestar. Yo ya protesté y yo estoy apoyando con ideología, con ideas. O sea, el enocacerismo, los enocaceristas sí están protestando. Por supuesto que sí. Entonces, cuando me dice: mayor, usted también lance su piedra. Oye, compatriota, yo salgo de la prisión, yo no lanzo piedras, yo capturo cuarteles, capturo comisarías, capturo minas, capturo generales. Las piedras que las lancen los calichines, para eso son calichines, para que pues sean dirigentes, que se forjen en las calles, peleen, luchen, sufran. ¿No es como mandarles como carne de cañón? ¿Cómo? Es parte de la lucha. Yo tengo heridas de bala. Yo tengo soldados. Usted cree que cuando hice el Andahuaylazo no arriesgué como carne de cañón. Tengo heridas de bala, tengo caceristas presos, muertos, heridos. Y yo he luchado en mi momento, en mi juventud, he luchado en la guerra interna contra Sendero Luminoso. Tengo 7 enfrentamientos, una herida de bala en la pierna. Estuve en las operaciones de guerra contra el Ecuador. Salgo en libertad, me sacan del ejército por enocacerista. A mí la baja me la firma Hermosa Ríos y Saucedo, que están presos por corruptos. Sí. Salgo y emprendo una rebelión en Locumba contra Fujimori y Montesinos. Me cuesta prisión. Cuando los generales firmaban el acto de sujeción, yo me sublevaba y
saco un periódico de combate, organizo la reserva y 5 años después me vuelvo a sublevar contra Toledo y Kuczynski y sufro 18 años de prisión. Salgo recién, hago las giras, inyecto estas proclamas, estas banderas que están ahorita florando en el sur y mi gente está ahí y me exigen que todavía yo lance la piedra para que regrese a la prisión nuevamente. ¿Usted está detrás también de las protestas? Yo me considero, estrategias. Yo creo que interprétenlo como quiera la prensa, pero hechos concretos. En Andahuaylas, en Ilave, en Huanta, en Arequipa, en Chala, en todo sitio donde la protesta es contundente, es donde los mítines fueron apoteósicos. Entonces, yo sí me considero un precursor como enocacerista de toda esta protesta patriótica por estas banderas de asamblea constituyente, referéndum, cambio de constitución de la república. Por supuesto, es mi discurso hace 30 años, desde que estoy en política, proclamo eso. ¿Y eso no es ser asusador? Bueno. ¿De las violencia que se ha desatado? Cristo cogía el látigo y agarraba latigazos violentamente a los mercaderes que habían prostituido un templo. No, Cristo, el Hijo de Dios, lo hacía. Sí, nosotros que somos mortales, o sea, a lo que voy. ¿La protesta es legítima o no? Es la primera pregunta. ¿Las muertes son válidas? Obviamente es un abuso. Casi 50 muertes. Eso se lo carga el gobierno. Obviamente lo carga la derecha, lo carga la Constitución. Pero se provoca con la protesta. ¿Cómo? Se provoca con la protesta. Por supuesto que se provoca con la protesta. Lo que dice, sin lucha no hay victoria. ¿No? Entonces, estas víctimas son héroes de la democracia en realidad, porque nada se da gratis en la historia de los pueblos. Es lamentable, por supuesto que es lamentable. Los héroes son los policías. Y para la presidenta son senderistas. ¿Sabes lo que pasa? De que si tú lees la historia, nuestro país tiene la desgracia que en la conquista fue cholos contra cholos, indios contra indios. 500 años después la situación ha cambiado poco, es cholos contra cholos, ¿no? Porque los policías que han muerto son tan puneños como los protestantes. Sí. Entonces es lamentable, pero acá yo digo lo siguiente: la lucidez dirigencial es pensar, obviamente, Boluarte es insostenible en la presidencia. ¿Qué le dirá la presidenta? Pero yo pregunto a los peruanos lúcidos, patriotas, borrado del escenario Boluarte, como sea, no interesa la manera, salió del escenario. No vamos de Guatemala a Guatepeor con la sucesión constitucional que es Williams, el hombre de la comarca, del crimen de Estado en Andahuaylas, de la ultraderecha fujimontesinista, hombre que firmaba el acta de sujeción a Montesinos, hombre que cree que estamos en los años 90. Entonces, iríamos de Guatemala a Guatepeor. Entonces yo me pongo a carburar, porque yo he sido víctima de un crimen de Estado en Andahuaylas. Entonces yo pongo, estas marchas finalmente ¿a quién beneficiarían? Ponte que sale Boluarte, ¿no salía beneficiado Williams? Pero cambian a William por otra mesa directiva. Esa es la solución. Pero previamente tiene que haber cambio de mesa directiva en el Congreso. Pero el Congreso está de espaldas a la nación. Ya, pero usted le diría que, para terminar brevemente, el tiempo nos ha ganado ampliamente, ¿la presidenta tiene que renunciar? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero aquí tiene que haber, previo a eso, un cambio de mesa directiva en el Congreso. ¿Por qué? Porque si con Boluarte ahorita hay 50 muertos, y sale y entra la ultraderecha fujimontesinista con William, va a haber 500. Pero sí. 500. Bueno, hay muchas preguntas que no se van a hacer problemas. Y no se va a hacer problema. Entramos a un capítulo peor. Sí, eso es cierto. Entonces, yo pienso que ustedes que son líderes de opinión, su deber es hacer cranear al pueblo y decirle, está bien, bestial, que esta pieza Boluarte que tiene que salir no sea reemplazada por esta pieza Williams, que es peor. Antes de sacar estas piezas, reemplacemos a esto con una nueva mesa directiva. Por lo menos esto acarrearía menos costo social. Pero con la mesa que se va a romper. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Hasta otra próxima oportunidad. El tiempo nos ha ganado ampliamente. Nos vamos a la pausa, pero ya saben, se quedan con Johan Ramírez en presente y futuro, así del mayor del Ejército Peruano, Antauro Malatazo, conversando con nosotros. Pausa y volvemos con Johan Ramírez. Gracias.